Sí se ve. Ok, gracias. ¿Cuántos somos todavía? Ok. Bueno, mientras van llegando más, les voy preguntando, para que me hagan favor, ¿qué tanto conocimiento tienen de este tema? De Docker o contenedores. Díganme, por favor, tomen el micrófono y díganme qué tanto lo conocen, no conocen, ya lo han manejado. Yo ya lo he manejado un poquito en los Dockers con algunas cosas que hemos hecho aquí en la oficina. Ok, pero ¿para algo para producción, Sergio, o no? No, principalmente para desarrollo local y producción solo tenemos una basecita de datos en estadística. Es lo único que he hecho en producción, pero la mayoría ha sido para el ambiente local de desarrollo. Ah, ya, ok. Excelente. ¿Alguien más que quiera decirme si ya conoce algo de Dockers? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué onda, Alex? Buenas tardes. Yo ya le he movido un poquito a Docker. Está padre. ¿Qué tanto, Alex? Pues he hecho ya contenedores, imágenes. He estado haciendo despliegues con diferentes aplicaciones ya, pues con volúmenes, con algo de algo de configuración de red. Ok. Pues por ejemplo he hecho despliegues de Django, de PHP, de Angular. Lo que todavía no, apenas he estado entrando un poquito es en lo de la gestión de los containers a través de por ejemplo, Swarm o con Con Kubernetes. Kubernetes, que es como que el módulo 2, ¿no? Que estás proponiendo. Sí, realmente. Dime, perdón, te interrumpí. Sí, no, es lo que conozco más o menos. Ya le he movido un poquito. Okay. Pero me falta esa parte de... Ya he hecho replicación con Swarm, pero con Kubernetes sí me falta algo ahí. Ah, ok. No, pues ya vas adelantado. Excelente. Gracias, Alex. ¿Alguien más? Digo, nada más quiero saber qué tanto para si nos brincamos algunos temas o nos vamos así tal cual como está. Digo, la idea es empezar desde lo más básico y casi creo que la única clase que va a ser teoría es esta clase, porque sí es importante que tengamos muy claro la diferencia, sobre todo con máquinas virtuales, porque ahí es donde empiezan los beneficios de poder ir mejorando nuestra plataforma de cómputo de servicios hacia nuestros usuarios. Ok, entonces yo creo que vamos empezando. La dinámica es, les voy platicando, cualquier duda que tengan, me interrumpen sin mayor problema. Ya sea que puedan utilizar, ahora como se dan cuenta nada más tengo una pantalla el día de hoy, entonces voy a estar ahí altercando con la pestaña del Meet y la pestaña de la presentación. Ok. Bueno, pues ya creo que ya todos me conocen, entonces esto ya me lo brinco. ¿Y cuál es el objetivo principal del curso? Es brindar la teoría y la práctica necesaria para implementar y administrar contenedores Docker, ¿no? Y tenemos que empezar con la teoría, porque les digo que me importa mucho que todos podamos apreciar las diferencias de las plataformas que hemos ya manejado, que hemos venido manejando, tanto en producción como para desarrollo, ¿no? Están los temas, vienen ahí, en esta presentación vienen los módulos, tanto el módulo 1 y el módulo 2, que vienen ahí los temas, ¿no? Que ya lo vieron en el PDF de abstract del curso que les compartí por ahí. Ok.
entonces vamos empezando. Dice, ¿qué es Docker y cómo funciona? De hecho, las definiciones Está sí. están. ¿Quién tiene habilitado su micrófono que está rebotando? Ahí nada más para. Ok. Dice, es una plataforma para desarrolladores y administradores de sistemas para construir, correr y compartir aplicaciones con contenedores. Al principio se concibió como una forma de poder compartir todo en uno, o sea, todos los componentes que requiere un sistema de información para funcionar en una sola bolsita, digamos, o cajita, ¿no? Ahora, pero realmente, ¿qué es la containerización, no? Y la mejor definición que me pude encontrar es que es una técnica que permite realizar funciones de aislamiento de recursos del kernel del sistema operativo. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle con ilustraciones de qué se trata. Esto para poder generar una abstracción del sistema host y no duplicar el uso de recursos y espacio en disco. ¿A qué se refiere con esto? Si tenemos una unidad base que se llama sistema operativo del host, vamos a utilizar host y los términos de host y los términos de huésped. El término host se refiere a la computadora, ya sea personal donde vamos a hacer nuestras prácticas, o al servidor donde lo vamos a instalar para estar en la parte de producción. Y huésped, en este caso, lo vamos a hacer la extrapolación a hacer el container o el Docker, ¿no? Que Docker como tal ahora ya es una marca, pero si lo podemos generalizar es como container, ¿no? Ok. ¿Y qué es lo que nos podemos hacer abstracción, no? Pues tanto de los recursos de cómputo y obviamente de almacenamiento. ¿Y qué podemos hacer? Podemos establecer contenedores independientes dentro del mismo host. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir o generar un contenedor que solamente haga las funciones de servidor de base de datos dentro de nuestro mismo host o de nuestra misma máquina, pero que no sea accesible a otros hosts, ¿no? Ahora, dentro de estos contenedores independientes se podrá ejecutar aplicaciones respectivas con sus propias dependencias, ¿no? Ahorita en el ejemplo que ponía del de base de datos está el container o el contenedor solamente con las dependencias que requiere María. Más para que funcione el Apache o que funcione Firebird o que funcione Oracle o cualquier otro servicio. Va a tener lo mínimo indispensable para que funcione MariaDB. Y vamos a empezar a partir de esta pequeña lámina, que aquí es donde tenemos que sacar todas nuestras dudas de lo que es realmente un contenedor. De su lado izquierdo pueden ver que está una arquitectura de una máquina virtual comúnmente, ¿no? Sabemos que existen muchas variedades de máquina virtual, ¿no? Desde nuestro desktop, ya sea de cualquier sistema operativo que usemos, pues están los típicos, ¿no? Está VirtualBox, está VMware, ya sea Workstation para Windows o VMware Fusion para Mac. Hay otras alternativas como Parallels, para desktop, ¿no? Para servidor, pues hay desde la parte de un Linux con KVM o hay software ya es profeso para eso, como se llama Proxmox, está otra que se llama Zen, está la parte de VMware, que la conocemos porque la tenemos en producción ahí con nosotros en nuestras oficinas y demás, ¿no? Para saber más o menos qué tenemos es en producción, en oficinas, tenemos VMware. Y en producción en nube tenemos Proxmox. Ok. Los dos tienen esta arquitectura, tanto VMware como Proxmox. Por ejemplo, tenemos nuestro server físico, ¿no? El cual tiene lo que todos sabemos. Procesador, memoria, disco duro, ¿no? Y acceso a red, obviamente. Y luego tiene un software que se le dice hypervisor. Ese hypervisor no es más que otro sistema operativo, un sistema operativo o un tipo de sistema operativo el cual nos permite utilización. Y luego las capas hacia arriba ya son cada una de las máquinas virtuales. Esta es una sola máquina virtual, la que está en color como guindita.
Y la parte verde, esta es otra máquina virtual, ¿no? O sea, esta es una máquina virtual y esta es otra máquina virtual. Ahora, como todos sabemos, para generar una máquina virtual, o incluso como lo hemos hecho en algunos de los laboratorios que hemos tenido, o que he tenido la oportunidad de estar ahí con ustedes, mostrándoles algo, es que tenemos que instalar el sistema operativo dentro de la máquina virtual, el cual dimensionamos con una memoria, con un disco duro, con una cantidad de virtual cores, ¿no? Y para cada uno de ellos. Pero todo el sistema operativo, llámese si utilizamos CentOS, todo el CentOS se tiene que instalar aquí. Absolutamente todo, aunque sea la opción mínima, que es la que a veces recomiendo, o recomiendo cuando utilizamos máquinas virtuales, pero tengo que instalar todo el sistema operativo. Y obviamente a su vez, pues van toda la parte de librerías y binarios requeridos para poder hacer funcionar el sistema operativo. Eso es como primer capa adicional, ¿no? Y luego están las aplicaciones, que cada una de las aplicaciones tiene sus propias librerías y sus propios binarios para poderse ejecutar dentro de la máquina virtual. O sea que si yo instalo CentOS por default en su versión mínima, como todos sabemos, pues no instala el Apache, no instala el MariaDB, no instala PHP, que son los que requerimos más un poco en nuestro stack de desarrollo que tenemos comúnmente. Ahora, todo eso nos involucra un uso de recursos. ¿En qué? Espacio en disco para el sistema operativo. ¿Alguien sabe cuánto ocupa la instalación mínima de espacio en disco? Que me pueda decir, abra su micro. Por ejemplo, de CentOS, que todos lo conocemos. ¿Quién me dice cuánto ocupa? No sé, yo pienso que no llega ni al, ¿qué será? Pues unos 5 gigas será, ¿no? Exacto, sí, a lo mucho llega a 5 gigas. Pero ya son 5 gigas. Y le empiezas a sumar a partir de que tiene el Apache, de que tiene MariaDB. Incluso lo podemos hacer muy optimizado, donde solamente instalarlo, que es lo que comúnmente hacemos en los despliegues, como todos lo sabrán, que solamente instalamos lo que va a funcionar. No vamos a instalar un Mongo donde no vamos a usar un Mongo. Entonces, instalamos solamente lo que necesitamos, pero aún así, todavía tenemos que sumarle ¿qué? Espacio para ¿qué? Para nuestra aplicación, ¿no? Y en esa aplicación de los despliegues que he visto que tenemos ahí es, por ejemplo, dimensionamos para espacio para la base de datos, ¿no? Lo que va a crecer la base de datos. Y dimensionamos para lo que va a ocupar los archivos que vamos a subir directamente a la aplicación o a los subloads. Ahora, no tenemos bases de datos, hablando en producción, no tenemos bases de datos, se me hace que no tenemos de gigas, digo, exceptuando nómina, sacamos nómina porque no trabajamos tampoco con ella directamente, pero no tenemos bases de datos que ocupen más de 2 gigas de base de datos, creo que no la tenemos, o si la tenemos, díganme. No tenemos, por ejemplo, aplicaciones que el código sea teras, o sea, realmente nuestros códigos son ligeros y ocupamos básicamente espacio para almacenamiento de base de datos y para almacenamiento de archivos en el caso de que el sistema requiera hacer uploads para esta parte. Creo que Benji ya mandó algo en relación a eso. Ah, perdón, es que no. Admitir, Benji no lo dejaba entrar. Perdón por estar acá fuera de la pestañita. Perdón, Benji. Ok, regreso a este. Ahora, eso es con respecto a la máquina virtual y todos estaremos de acuerdo que este ocupa un espacio. El propio hypervisor ocupa un espacio de disco duro, ocupa un espacio de memoria para su funcionamiento y ocupa un espacio de procesamiento. Mientras más avanzan los años, más óptimo se hace su funcionamiento de este componente, que no es nada extraño, nada fuera de lo normal. O sea, el VMware está basado en Linux. El Zen está basado en Linux. Creo que todos están basados en Linux. Pero bueno, ahora, todos sabemos que si nosotros decimos que solamente 5 gigas están para nuestro sistema operativo, más aparte los gigas que van a ser de la aplicación, eso es en cuanto a espacio. Pero también tenemos que dimensionarlo en cuanto a memoria y en cuanto a procesamiento.
Mi propio sistema operativo huésped ocupa memoria y ocupa procesamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando estamos monitoreando algo, lo que hemos visto, el top o el htop? Entramos a un servidor, una máquina virtual, ponemos el htop o el top y vemos que consume recursos el Apache, que consume recursos la base de datos, y que en picos, cuando no se está ocupando, el que consume más recursos es el propio top o el propio htop. Eso nos da pie a que, por ejemplo, todos estos componentes requieren infraestructura, requieren componentes o requieren recursos para funcionar, ¿no? Entonces, la huella que podamos utilizar de recursos en esto, hablando en storage, que quizás es lo más fácil para ejemplificar, es el sistema operativo, el hypervisor requiere espacio. Perdón. Nuestro sistema operativo huésped requiere otro espacio, ¿no? Y no es lo mismo CentOS que Debian y que, por ejemplo, SUSE, ¿no? Y luego, pues las aplicaciones requieren espacio. Ahora, en contraparte, lo que vamos a ver o que vamos a trabajar, que son los dockers o contenedores, ahora tienen una capa menos, o bueno, entre comillas, una capa menos. ¿Qué es lo que tienen? Todos los podemos instalar en los mismos fierros, o sea, todos utilizan CPU, utilizan RAM, utilizan disco duro, utilizan conexión a red y demás, ¿no? Manejo un concepto del sistema operativo host, que puede ser cualquiera, ¿no? Podemos tener, voy a hablar de los extremos, ¿no? En Microsoft Windows podemos tener Docker funcionando, que ese es un caso muy particular, que lo vamos a ver ya más posteriormente, la parte de Windows, porque tiene una diferencia con respecto a todos los demás sistemas operativos. Pero puedo hacer Docker funcionar en Windows, hacerlo funcionar en Mac y obviamente en todos los sistemas operativos de servidores, que llámese Debian, llámese CentOS y demás. Y luego hay un componente que se llama Docker Engine, ¿no? Que no es un hypervisor, pero hace las funciones del hypervisor. Ahí va. El hypervisor se tiene que instalar en la máquina en cruda. El Docker Engine no, porque es una aplicación más. El Docker Engine solo, sin sistema operativo host, no puede vivir, ¿no? Requiere de un sistema operativo. Ese hypervisor y el Docker Engine, ¿no? Este requiere un sistema operativo y el hypervisor es per se un sistema operativo. Y luego, a través del Docker Engine, yo puedo ya generar contenedores. Y esos contenedores, la única diferencia que va a haber con respecto a una máquina virtual es que al yo generar un contenedor, por ejemplo, puedo tener un CentOS generado para base de datos solamente. Pero esa imagen o ese contenedor va a pesar probablemente 100 megas y acá va a pesar 6 gigas, ¿no? Por los 5 gigas que decimos del sistema operativo, más lo que se va a instalar y demás, ¿no? Exagerando ahí 6 gigas, obviamente. Pero acá solamente va a pesar 100 megas. ¿Por qué? Porque el Docker solamente hace una abstracción de lo que requiere para generar esa imagencita para hacer que funcione un MariaDB. Todo lo grueso del sistema operativo, de cómo funciona el kernel, de cómo hace todo eso, todo se queda acá en el host. Todas esas funciones están acá, no se vuelven a instalar en el Docker como si fuera una máquina virtual, porque en máquina virtual acuérdense que se instala absolutamente todo. Entonces acá en Docker solamente se genera esa imagencita donde solamente funciona lo estrictamente necesario para la función que decidimos que va a ser el contenedor. Si nosotros decidimos que ese contenedor solamente va a ser para base de datos de tipo MariaDB, solamente va a tener los componentes o las librerías o los binarios necesarios para que funcione MariaDB. No va a tener lo necesario para que funcione un Apache o mucho menos un Informix, por ejemplo, ¿no? Incluso va a tener delimitado los binarios de sistema operativo como tal. Por ejemplo, yo puedo tener acá, todos recordamos para lo que sirve el comando ifconfig en un Linux normalito. Yo puedo tener un contenedor que sea para base de datos MariaDB
lo puedo tener solamente funcionando sin que no tenga ifconfig, ¿no? O sea, solamente vamos a requerir muy poquitas cosas. Ahora, ¿qué nos puede ayudar? Son más flexibles, son más ligeros y por todo ello son más portables, escalables y seguros. Más flexibles, ¿por qué? Porque puedo hacer un contenedor que tenga Apache, MariaDB y Mongo, pero ya no se quedó tan ligero, pues, ¿no? Pero bueno, puedo hacer uno así. Ligeros porque no ocupan todo lo de la huella del sistema operativo, solamente los binarios que van a poder tener. Son portables, ¿por qué? Porque yo puedo desarrollar en este momento, puedo crear un contenedor con ciertas características, se los comparto a ustedes y lo van a hacer funcionar exactamente igual en sus máquinas, con las mismas características en sus máquinas que con la mía, aunque yo lo haya hecho en un Mac y ustedes tengan a lo mejor un Ubuntu de van a hacer funcionar, porque es escalable. Por esa misma parte de que son más ligeros, yo lo puedo escalar más fácil. ¿Por qué? Porque si recuerdan, no me acuerdo en qué curso, pero veíamos lo que era escalamiento horizontal y escalamiento vertical. En este caso, el vertical lo voy a descartar. Ese es cuando le sumo más fierros al fierro que ya tengo, ¿no? O sea, si tiene un CPU, le pongo 2 CPU. Si tiene 32 GB de RAM, le pongo 256 GB de RAM. Ese es el escalamiento vertical. En lo que vamos a estar trabajando ahora van a ser escalamientos horizontales, porque vamos a estar viendo de cómo poder hacer una replicación a lo mejor horizontal con un contenedor de base de datos en distintos servidores. Y como es tan ligero, el moverlo entre ellos, por ejemplo, mover un contenedor de 200 megas, a ver, déjenme ver si alguien quiere enterarse. Si yo muevo un contenedor de 200 megas, no es lo mismo que mover una base de datos de 8 gigas para poder dar disponibilidad. Eso me facilita mucho las cosas al momento de poder generar una alta disponibilidad y generar arquitecturas más interesantes y más bonitas. Entonces aquí tengo que hacer la pregunta obligada es, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? Porque de aquí empiezan a suceder ya más cosas que quiero que quede bien claro. A lo mejor no me expliqué, o sea, díganme por favor si me entendieron o si hay alguna duda. Y coméntenme de favor. O si el chat, perdón, aquí el chat. Dice Juanito que no oye nada. ¿Los demás? Sí. Ok, todo bien. Oye, Juan, ¿y qué sería, cuál sería en el esquema que tienes del hypervisor cuando el hypervisor es por hardware y no por software? Ya ves que los servidores, hay algunos servidores que traen un hipervisor ya añadido en el hardware. O sea, porque ahorita hablaste de Bingware y a lo mejor los Parallels y otro tipo de hipervisores que son software, pero ya ves que vienen algunos servidores que traen hipervisor a nivel hardware. ¿Pero como cuál, Alex? Por ejemplo, ahí tengo yo uno que es un Dell, un PowerEdge que trae un chip de hipervisor. Nunca lo he usado realmente, por eso te pregunto, trae la tecnología, yo lo tengo virtualizado a nivel software. Pero trae un chip de hipervisión, bueno, un hipervisor a nivel hardware. No lo he usado, por eso te comentaba si a lo mejor tú lo has hecho virtualización a través de hardware. Fíjate que, por ejemplo, los más avanzados lo que traen es la posibilidad de tener, por ejemplo, un Nutanix o la parte de un Bingware dentro del servidor, pero no en el disco duro. La única diferencia es que lo meten ya sea en un chip físico o le meten una USB especial adentro del server. Y ahí bootea y genera todo, pero realmente sigue siendo software como tal. También trae como es un chip. De hecho, la otra vez le puse memoria y vi el chipsote acá grandote. Y es un hipervisor a nivel hardware. Nunca lo he usado. Yo creo que estoy subutilizando ese fierro, pero por desconocimiento, ¿no? Pero al rato le busco a ver cómo se usa. Sí, pues igual compártame, ya hacemos ahí un laboratorio interesante. Ya estás.
Por ejemplo, Juan, Dime. el blade de nosotros trae la navaja, por decirlo así, y trae USB con precargado el VMware. Pero es una USB que trae un puerto interno para ahí la USB. Exacto. Ese es VMware y cae en esta parte. Ajá. Entonces, digamos, el Docker quita la parte de la hipervisor de VMware, desaparece totalmente. Así es. Ok. Entonces, ¿cuál sistema operativo podría ser? ¿Un Linux cualquiera? Ahora, sí, puede ser cualquier Linux. Ahora, acuérdense que ya unas cosas son las tecnologías y otras cosas son los intereses económicos. ¿A qué voy? Por ejemplo, VMware ya tiene su contraoferta de un hypervisor para gestionar contenedores. Incluso creo que es hasta libre, si no me recuerdo, ese. Entonces, cada tecnología está generando su propio host OS de su tecnología, pero compatible totalmente con el Docker Engine. No sé si a lo mejor hasta los confundí más de lo que ya estaban, perdón. No, Pero, perdón, dime, Alex. no, digo, sí se entendió. Ok. Entonces, puede ser, en un Debian tú puedes tener el Docker Engine sin mayor problema, Pedro. En un CentOS 7, incluso en un CentOS 6, puedes tener tu Docker Engine sin mayor problema. Ahora, cuando veamos ya lo de a de veras de Docker, es que una cosa es generar los Dockers, por ejemplo, como hace rato me comentaba Sergio, que ya tiene algunos Dockers, pero sobre todo para desarrollo. Docker se popularizó mucho para desarrollo de software. ¿Por qué? Porque el entorno de desarrollo no lo tenían que estar instalando máquina por máquina, sino nomás les compartían ese contenedor y todos tenían la misma versión, mismas características, mismas opciones del PHP config, mismo todo. Eso lo hizo que se popularizara mucho Docker. Pero hablando de infraestructura, que es lo que más hago yo, ahí ya podemos decirle a un Docker, a un contenedor, podemos decirle, ocupa solamente tanto por ciento o tanto porcentaje de CPU, tanto de memoria, y vete por una VLAN o vete por esta otra tarjeta. Como si fuera una VLAN. Digo, como si fuera una virtual. Ahora, mande. Como si fuera una virtual. Exacto, pero haz de cuenta que, digo, está mal el término que les voy a decir, pero quizá para entenderlo sea el más práctico. Es un virtual muy light. ¿Puedo hacer todo con el contenedor que con una virtual? Sí, pero el chiste es dejarlos lo más ligeros posibles para que sean muy flexibles moverlos y con eso generar una alta disponibilidad y una gestión impresionante. Ahora, si nosotros analizamos nuestra infraestructura que tenemos, probablemente podamos decir que podemos cambiarnos a Docker. Y hasta ahí dejo el comentario ahorita y luego lo vamos retomando. Ahora, entonces, solamente para ratificar, en cualquier sistema operativo puedo tener un Docker Engine, casi en todos. En algunas versiones o sabores de Unix todavía están trabajando, pero ahorita en los más comunes que podamos manejar, Linux, que tenemos instalados en producción y en nuestras máquinas y en nuestras desktop, en cualquier lugar vamos a poder tener nuestro Docker Engine. Llámese un Windows, llámese una Mac, llámese un escritorio Linux, sin mayor problema. Ahora, esa es una cosa. Ahora, yo puedo tener un host, como comentaba Pedro, yo puedo tener un host CentOS, ¿no? Que es el que quizá todos conocemos porque está en producción en nuestras oficinas y lo hemos usado mucho. Pero, por alguna razón, en algún sistema está instalado en un Debian 9. Yo puedo tener un contenedor de Debian 9 gestionado en mi Mac, se lo comparto a Pedro que tiene un Windows como sistema operativo host y puede gestionar y usar ese contenedor de Debian 9 de manera transparente, sin entrar y configurar absolutamente nada en el Docker. Esa es otra ventaja, ¿no?
el Docker Engine es más light que lo que es un hypervisor, ¿no? Ok. Entonces, ¿alguna duda? ¿O complemento a partir de esta lámina? ¿O ya más o menos de esto ya estamos claros? Ahí, Juan, yo como te los explico también a los alumnos, es que a fin de cuentas un Docker ya corriendo es un proceso más. O sea, si yo corro 10 Dockers, en el host serían 10 procesos. Entonces, esos procesos están compartiendo, como ya lo comentaste, recursos, ¿verdad? Del host, y por ende se hace más light, ¿no? Porque no estás creando otro host aparte. Exacto. Son vistos, pues, si tú incluso haces un PSAUX, lo ves como si fuera un proceso, un Docker con todo lo que tiene contenerizado. En efecto. De hecho, sí, exactamente, es tal cual, así como lo menciona Alex. Y de hecho es una muy buena forma de explicarlo. Porque realmente el Docker Engine lo único que hace es que es una aplicación más que permite hacer el container o containerizar toda esa o abstraer toda esa funcionalidad, pero a nivel de sistema operativo es un solo proceso, cada Docker, ¿no? Entonces lo puedes gestionar, lo puedes matar, lo puedes crear, le puedes hacer muchas cosas. Ahora ya en el módulo 2 ya es el avanzado, por ejemplo en networking se pueden hacer chuladas de cosas y ya empezamos a meter otros productos ya quizá más complicados, pero la base la tenemos que tener bien clara. Por eso prefiero tardarme, aunque sea las 2 horas del día de hoy en esta lámina, pero que todos tengamos claro cómo funciona, ¿no? Me queda claro que los que están más pegados a infraestructura, como Pedro o Alex, que hacen muchos laboratorios y que hacen cosas muchas en producción, van a entender un poquito más que los que están ahorita en desarrollo de software, que no se han metido tanto a la parte de infraestructura. Ahora, entonces, en pocas palabras, Docker Engine es una forma de abstraer la funcionalidad que yo requiero en un solo contenedor para brindar un servicio. Ahora, ese contenedor, que como dice Alex, es un proceso, por default lo utilizo como proceso, como un entorno de desarrollo que solamente es accesible desde mi host. Pero yo también puedo trabajar y compartir los recursos de mi host de la red para derivárselo a mi contenedor. Es decir, yo le puedo decir que tome una IP, por default tiene una IP interna, pero solamente desde aquí es accesible. Hay varias formas de compartirlos hacia el mundo, ¿no? O sea, suponemos que acá arriba tenemos acá el mundo, yo le puedo compartir este contenedor a todas las personas que yo quiera a través de varias formas, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿O ya le seguimos? Ahí coméntenme en el chat que voy a estar tratando de brincar o abren su micrófono y díganme. Que yo creo que para mañana mejor lo hago desde la laptop porque aquí nomás tengo una pantalla. Todo bien. Ok, gracias, Pedro. Ahora, voy a empezar a meter los conceptos que ustedes ya conocen y que quizá lo van a conocer más ahora, los de desarrollo de software, que tiene que ver con una arquitectura. Perdón, Juan. Dime. Que si no puedes grabar la sesión. Ay, sí, pero... A ver, deja aquí. Opciones... ya no me sale. Creo que para pobre ya no me deja grabar. A ver, deja ver si ya... Aquí me parecía ya no. No, ¿Me no. mandó? No, ya no. Incluso creo que ya lo quitaron de las básicas. Pero bueno, veo a ver cómo le puedo hacer para mañana. Ok. Entonces, como les comentaba, esta parte de arquitectura de microservicios obviamente está más orientada a la parte de desarrollo de software, pero ¿por qué digo que y Dockers? O sea, van uno con la otra, o sea, van de la mano uno con otro. Pues yo creo que sí. Y la forma de representarlo es que en esto es una lámina como para ir
ir uniendo las dos o los dos perfiles que tenemos los que estamos reunidos, ¿no? Uno estamos más del lado del área de infraestructura, otros del área de desarrollo, y hay algunos que son más híbridos que otros, ¿no? Que dominan un poquito ambas caras de la moneda. Esta perspectiva es viéndola desde la arquitectura de microservicios, que es lo que conocerán como una arquitectura monolítica. ¿Qué quiere decir esto, no? Que todas las funciones del sistema en sí están contenidos dentro de la misma unidad de cómputo, digámosle así. Llámese un servidor físico, llámese máquina virtual o incluso llámese contenedor. O sea, si todo el contenedor el sistema hace todas sus funciones dentro de un solo contenedor, de todos modos seguimos teniendo una arquitectura monolítica, ¿no? Porque está en un solo contenedor. Este ejemplifica por los componentes del sistema, no de las unidades de cómputo. Es decir, tengo mi login, o sea, mi password, mi usuario y mi contraseña. Tengo mi módulo de reportes. Perdón, aquí se me duplicó. Tengo mi servicio de autentificación, tengo mi servicio de reportes y tengo mi capa de acceso a datos. Todo lo tengo funcionando adentro de una sola misma unidad de cómputo. Ahora, aquí estamos utilizando ya sea hosts físicos o máquinas virtuales en lo que estamos utilizando en producción en la secretaría, ¿no? Mi módulo de autentificación y mi acceso a datos están por lo general en el mismo sistema. Ok, en el mismo unidad de cómputo, perdón. Ahora, con respecto a un microservicio y Dockers, ¿cómo estaría? Yo puedo tener 4 unidades de cómputo físico, o sea, host 1, host 2, host 3, host 4, y puedo tener contenedores que presten el servicio A en varios lugares. Por ejemplo, si se fijan, en esta lámina dice, servicio A está funcionando en el host 1, en el host 3 y en el host 4. Pero el host C, el servicio C solamente funciona en el host 3 y en el host 2. O sea, es el mismo servicio, pero funcionando en 2 hosts. ¿Vale? Esta es la arquitectura quizá más avanzada que podamos llegar a aspirar. ¿Por qué? Porque tenemos simplificación de gestión y de tamaño en nuestras unidades de cómputo, que quizá vamos a dejar de utilizar virtualización y ahora vamos a pasar a utilizar contenedores. Por eso digo que unidad de cómputo, por simplificar el concepto. Y vamos a tener el mismo servicio, por ejemplo, el A va a estar redundante en otros 2 hosts. Y voy a poder tener términos o conceptos de alta disponibilidad para el servicio A, ¿no? Para el servicio B también tengo alta disponibilidad, tengo 3, pero para el servicio C solamente tengo dos réplicas, con lo cual también tengo alta disponibilidad, pero tengo menor que la de los otros servicios. Ahora, este ya es un mix para una arquitectura ideal que pudiéramos llegar a tener. Por ejemplo, el servicio A pudiera ser hablando ya de arquitectura de microservicios y Docker, pudiera ser todo mi servicio de autentificación para todos los sistemas, ¿no? Entonces va a estar montado en containers en tres hosts. Y eso me va a dar una posible alta disponibilidad y entran otros retos de cómo orquestarlos. Pero bueno, hasta ahí vamos paso a paso. Pero esta es la ideal. Ahora, si yo me regreso a esto, a su vez, abajo de esto, está 3 componentes principales en un sistema típico o en nuestro stack de desarrollo que tenemos. ¿A cuáles componentes me refiero? Servidor de aplicación, que es el Apache y el PHP. Servidor de base de datos, y son esas 2 o 3 capitas que tenemos. Yo ya puedo hacer una arquitectura intermedia de dividir, por ejemplo, por tipo de servicio, no por servicio. Por servicio es la autentificación. Pero por tipo de servicio, ¿qué puede ser?
a lo mejor la base de datos. Entonces, yo ya puedo tener una arquitectura intermedia que sea esto, dividirlo en dos contenedores. Uno donde esté la aplicación, el PHP y el Apache, y otro donde esté la base de datos. No me involucra mayor esfuerzo en desarrollo de software, y sí puedo hacerlo en materia de gestión. O sea, me simplifica la gestión y soy más óptimo con los recursos, sí. Entonces, puede ser un camino para optimización de recursos de cómputo, ya sea en la nube o en nuestro on-premise, ahí en nuestro centro de datos. Entonces, sé que el hacer esta arquitectura sería la ideal y a la que debemos de tender a ir, pero esto involucra mucho desarrollo de software. ¿Por qué? Y por lo tanto tiempo. ¿Por qué? Porque van a tener que programar el servicio de autentificación para todos los sistemas. Y a lo mejor ese servicio adentro lleva un Redis o lleva un Mongo o lleva la base de datos que ustedes elijan, pero la que sea ideal para que tenga una menor latencia de autentificación. Pero ya todo eso es arquitectura de diseño, de desarrollo de software. ¿Sí? Para que aquí esté el de autentificación, el servicio A, y luego ya lo replicamos a N host o N servidores, ya sean físicos o virtuales que tengamos. Porque esa es otra cosa. Como la capa de Docker Engine puede vivir a través de un host OS que puede estar albergado directamente en una infraestructura, o sea, directamente sobre los fierros, sobre el hardware, pero también puede vivir adentro de una máquina virtual. Entonces, podemos aprovechar los recursos físicos o virtuales que tengamos y poder brindar mayor disponibilidad. Entonces, la arquitectura que no está presente aquí es la intermedia que podemos hacer en el momento que nosotros lo digamos para poder utilizar Dockers ya en producción. ¿Cuál sería? Vuelvo a repetir, es simplemente divido por función o por tipo de acción que hace el contenedor, que hace la unidad de cómputo, ¿no? Saco la base de datos y saco la parte del servidor de aplicaciones, ¿no? Y ya tengo dos containers que antes eran una sola máquina virtual. Ahora los separo en dos contenedores. Esa máquina virtual utilizaba 4 cores, 8 GB de RAM, y ahora estos dos contenedores podemos asignarle ya sea esas mismas características o separarlo, porque ahora entramos en un análisis interno. ¿Cuánto de los 4 cores y cuánto de los 8 GB de RAM de esa suposición que estoy haciendo, cuántos ocupaba el Apache y cuántos utilizaba el MariaDB? ¿No? Y por lo general, a veces no sabemos eso. Sabemos que la unidad completa está funcionando y está prestando el servicio de manera adecuada porque no nos han reportado errores o porque dicen los usuarios que jala rápido, en fin, los comentarios que nos hagan, pero todavía no tenemos esa segmentación de qué de lo de adentro ocupa más y qué de lo de adentro ocupa menos. O podemos tener una idea, pero quizá no con precisión. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? A lo mejor compliqué más de lo normal con las arquitecturas. Con esta arquitectura, Juan, ¿podríamos hacer balanceo? ¿En esta que tenemos aquí? Ajá. Sí. Sí, aquí ya hay otro proyecto que está bien suave que se llama OpenStack. Hablando de componentes de software libre, o bueno, de uso libre, algunos, existe eso. Obviamente también existe en VMware, y creo que en VMware se llama Proton, si no me recuerdo. Alguna vez hice un experimento con él, pero no le vi gran cosa. VMware lo gestionas como si fuera una máquina virtual. Pero sí, podemos hacer alta disponibilidad, podemos balancear. Incluso, mírate, por ejemplo, podemos hacer un laboratorio. Los laboratorios no los he definido porque quería exponérselos a ver qué quieren hacer. Pero podemos hacer un laboratorio donde en nuestro mismo host tengamos alta disponibilidad del servicio de Apache. Obviamente si apagamos nuestra máquina pues ya no va a funcionar, ¿no? Pero para simular un balanceo podemos tener un contenedor con HAProxy
que reciba las peticiones y se las turne a 2 contenedores que tengan Apache y abajo exista, pues, bueno, más bien toda la arquitectura que hemos hecho en el curso de alta disponibilidad lo podemos simular con contenedores. Oye, Juan, una pregunta. Vale. Hablando de atributos de calidad, estás hablando de disponibilidad. La duda que yo siempre he tenido, a lo mejor tú me la contestas, es esto de disponibilidad obviamente es por lo que comentaban de balanceo de cargas y tener microservicios y la arquitectura separada. Pero hablando de performance, el otro atributo sería, ¿qué es mejor? Tener varios servicios o varios containers en diferentes hosts o tener un fierro dedicado a una aplicación. Imagínate la aplicación esta que a lo mejor conocerás, que se llama preinscripciones, ¿verdad? Si te acuerdas que esa aplicación pues es de alta demanda. Sí. Entonces, incluso ya has diseñado por ahí arquitectura referente a esto. ¿Qué es mejor? O sea, yo sí he querido siempre checar qué es mejor en cuanto al performance de containers a la aplicación sobre un fierro, ya sea virtualizado o ya sea un host. Ok. Yo metería un componente de análisis adicional que sería gestión de riesgos. Y si lo metes, por ejemplo, con gestión de riesgos, para mí siempre será tener mejor una arquitectura distribuida para poder tener una mayor alta disponibilidad, porque, pues, como sabemos, los fierros no tienen palabra, ¿no? De que van a funcionar siempre. Entonces, si bien es cierto es que los hemos matado a fierrazos, muchas cosas, o sea, con la parte de tener un fierro que aguante los trancazos, pero yo creo que lo ideal o a lo que tendríamos que tener o tendríamos que tender a ir es a tenerlo un poco más distribuido, aparte, pero eso es en cuanto a gestión de riesgos. Si le sumamos otra óptica de análisis que sea la complejidad de gestión de la infraestructura, ya ese es otro boleto. Y ahí es donde entra Kubernetes, ¿no? Hablando en este tema de microservicio. ¿Por qué? Porque como vamos a tener ya distribuidos o dispersados nuestras unidades de cómputo, que en esta ocasión estamos hablando de Docker o contenedores, ahora lo que tenemos que hacer es un esfuerzo mayor en gestionarlos, porque ahora los tenemos dispersos y tenemos que tener la posibilidad de poder gestionarlos de manera correcta. Vamos a tener mayor dispersión de unidades de cómputo, que también eso es lo que hace eso empieza a generar la complejidad, ¿no? Ahora, ganamos unas cosas, en resumen es ganamos unas cosas, pero perdemos otras. Para mí, el punto medio sería, imagínate, de tener al menos 2 unidades de cada cosa en 2 lugares distintos. No sé si te contesté, Alex, o no. Sí, por lo que entiendo es, ni te vayas con A ni te vayas con B, o sea, así es como buscar el equilibrio entre performance y disponibilidad, teniendo repartidos al menos en 2 unidades, como lo comentas. Exacto. Aparte, fíjate que hay un tema que en medio, que siempre lo hemos comentado siempre, pero quizá nunca le hemos tomado tanta importancia. Lo comentamos, sabemos que es importante, pero quizá no le hemos tomado la importancia. Ahí va por qué con el juego de palabras. Para poder tener la mejor arquitectura en las situaciones que hemos pasado, es saber cuánto consume cada cosa y cuántos usuarios tiene cada uno y qué involucra esos usuarios, en qué unidad de tiempo y cuántos recursos consumen. Cuando tenemos esas medidas, hablo del monitoreo, podemos dilucidar una arquitectura quizá a lo mejor no perfecta, pero sí adecuada. Todos estarán de acuerdo conmigo que en el ejercicio 2020 probablemente sobredimensionamos los fierros que utilizamos para prescripciones. Entonces, mientras más conozcamos el comportamiento y los recursos que utiliza cada uno de los componentes para brindar un servicio, más fácil va a ser tomar la decisión adecuada para la arquitectura a la cual te tienes que ir. Ok.
Entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda o comentario? Yo, Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, retomando un poquito, bueno, ahorita que estamos hablando de Dockers y yéndonos un poquito al pasado cuando iniciamos a pasar nuestros proyectos, nuestros sistemas a microbit, hubiera sido menos doloroso utilizando esta metodología de Dockers. Recuerdo cómo batallamos para instalar Firebit, para dejar el Apache bien instalado. O sea, creo que fue un camino muy tropezado. Y viendo, bueno, ahorita con este tema que yo la verdad sí no conozco mucho de contenedores, pues veo como que si se hubiera usado esta manera de ir, no sé, yo me estoy imaginando en aquel tiempo haber hecho un Dockers de como lo teníamos un servidorcito que estuviera funcionando Firebit, que al final de cuentas lo necesitábamos arriba, no sé, o sea, hubiera sido igual de doloroso o menos. Yo creo que menos. ¿Por qué? Porque tiene características que vamos a ir explorando a lo largo del curso, tiene características muy interesantes. ¿Y por qué digo que podría ser menos doloroso? Si ya todos hubiésemos conocido la tecnología en ese momento, si tú generabas un Docker funcional, un contenedor funcional dentro de tu máquina, ese lo hubiéramos podido mandar a producción. Y tiene características tan chidas, y les voy a decir algo que para los mexicanos entendemos muy bien. Tiene características que evitan que puedas que puedas regarla dentro de la configuración, por así decirlo. Porque están tan limitados que no tienen todos los comandos incluso. Entonces, para tú poder hacer hasta travesuras o tiene menor riesgo de que te equivoques, porque como tiene menos opciones, no puedes hacer tantas, ¿cómo se dice? Bueno, no que hayamos hecho, sino hay menos probabilidad de que te equivoques y que generes un error y eso lo traslades a producción. Entonces, si tú tenías un contenedor funcionando con Firebird, nomás era cuestión de que aventaras la imagen y se instalara en el otro lugar. Y el Docker lo puedas tener en un contenedor de imágenes y lo pudieras haber jalado y desplegado sin mayor bronca. Pero sí, creo que sí. Dice Alex que no habían aceptado que les mandáramos un Docker. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Si el proveedor lo conoce o no, ¿verdad? Ahora, todas las nubes puedo tener yo puedo tener contenedores en producción en 2 clics. Desde la nube más pequeña, que es DigitalOcean, por ejemplo, y digamos pequeña entre comillas, no a nivel facturación, sino digo pequeña a nivel de opciones de cosas que puedes hacer ahí adentro. Obviamente los grandes sabemos que quiénes son, ¿no? Amazon, Google y Azure. Pero hasta en DigitalOcean puedes desplegar tus Dockers, tus contenedores con un clic. En 5 minutos puedes tener el que estabas desarrollando, que sabes que jala, aventarlo a la nube y ponerlo en producción. Ok, no, pues sí. ¿Vale? Estoy muy claro, pues, hasta ahorita. Ok, excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta aquí? Nomás argumentar un poquito de prescripciones, pues ahí nomás nos faltó dimensionar el ancho de banda, que según esto nosotros estamos muy sobrados y nos faltó un poquito. Sí, yo creo que la verdad es que así como la reflexión que hace Perla todas las veces que platicamos de esto es correcta. O sea, creo que la evolución, digo, me sumo como si yo fuera de su equipo, la evolución que hemos tenido ha sido muy padre en el sentido de que cada vez vamos mejorando la puesta en marcha de ese sistema en particular, pero creo que con ello mejoramos los servicios en general para la Secretaría. Y yo creo, digo ya como comentario totalmente mío, yo creo que deben de estar muy orgullosos porque no hay otra dependencia que tenga ese reto de esa cantidad de clientes accediendo al mismo recurso de cómputo. Solamente ustedes lo tienen y ustedes lo han hecho jalar durante varios años. Bueno, entonces ya sigo con esto.
¿Hasta aquí algún otro comentario o duda? Si ya no hay, le seguimos. Los que no estén tan familiarizados, por ejemplo, díganme cualquier comentario, duda, todo se agradece para ir que todo nos quede un poquito más claro. Ok. Entonces, ¿cuál sería la arquitectura de Docker? Y luego sumamos un término nuevo que se llaman imágenes, y luego los containers que hemos venido hablando, y luego los demonios, que es uno, que es otro y que es otro. Primero la definición. Todos recordamos una arquitectura que es muy usada todavía, que se llama cliente-servidor, ¿no? Docker tiene una arquitectura cliente-servidor entre dos componentes principales, entre el demonio o el daemon y entre el cliente. El cliente es aquel que es la interfaz que tenemos nosotros como usuario para poder darle órdenes a Docker. O sea, préndete, apágate, agrégale la red, ahora escucha en tal puerto, ahora haz esto, muévete. En fin, todas las operaciones que hagamos sobre Docker lo hacemos sobre el cliente. El cliente es sobre el que nosotros programamos o le damos indicaciones o le damos comandos para que el Docker Daemon haga las operaciones que nosotros le estamos pidiendo. ¿Sí? ¿Qué son las imágenes de Docker? Son, y voy a empezar a poner aquí, son plantillas read only, solo lectura, que pueden tener el sistema operativo, y me regreso y brincoteo rápido acá. Al hablar del sistema operativo, solamente son las librerías o binarios necesarios para hacer funcionar el servicio o la aplicación que esté dentro. ¿Vale? Por ejemplo, para hacer jalar el Apache, ¿no? Lo única y estrictamente necesario para hacer funcionar el Apache va a estar dentro de ese contenedor. Que puede estar, esa imagen puede estar ya funcionando dentro de un host, o puede estar en background, puede estar ahí para uso en un repositorio público o en un repositorio privado, ¿no? Por ejemplo, nosotros, así como actualmente ya utilizan los repositorios para tener todos sus códigos de desarrollo de software, podrían tener todos los dockers que que ya tenga, o que son 3 dockers o 3 contenedores para prescripciones. El que sea para, no sé, para control escolar. Y todo lo podemos tener en un repo, ¿no? Ahora, otro concepto nuevo, ¿qué son los registros? Los registros, hay unos públicos o accesibles desde estos momentos, son los servicios que guardan las imágenes. O sea, la parte de los repositorios o repos, ¿no? Acá les dicen registros. Y existen públicos y privados. ¿A qué se refiere con públicos y privados? Por ejemplo, el mismo Docker, el fabricante de los contenedores, tiene su repositorio que es público, que podemos hacer uso y que vamos a hacer uso de él. O nosotros podemos construir nuestro propio registro con tecnología de repo para poder subir y descargar nuestras imágenes de nuestros contenedores en producción para nosotros solos y que nada más nosotros tengamos el acceso, ¿no? ¿Y cuál es el ejemplo? El que se llama el repositorio o el registro de Docker se llama hub de Docker, ¿no? Y el contenedor es los que hemos venido viendo, que es la ejecución en tiempo real de una imagen. O sea, se llama contenedor cuando está prendido. Cuando está apagado, que solamente es la cajita donde está todo lo que metimos ahí para que funcionase, se llama imagen. Cuando lo prendemos, se llama contenedor, y cuando no, se llama una imagen. Yo te comparto una imagen a ti, Benji, para que tú generes el contenedor a partir de esa imagen, ¿sí? Pero no se les olvide lo que señalé aquí como en negrita, ¿no? Son plantillas y luego de solo lectura. Ok, esas son las definiciones. Ahora,
Ya una imagencita para poderlo entender. Dice que son los contenedores de Docker. Entonces, dice, aloja todo lo necesario para ejecutar una aplicación. Y luego, cada contenedor es una plataforma aislada, pero comparten el kernel del host. Si bien es cierto, es que en esta ocasión, por ejemplo, digamos que el Guinda es MariaDB, es un container que tiene MariaDB. Y el verde es un container que tiene Apache y PHP. Ambos tienen cada uno los recursos que requieren cada uno para funcionar, pero solamente para funcionar esa aplicación exactamente. Entonces, con este no comparte nada de las librerías. Este tiene las de Apache y este tiene las de MariaDB. Pero ambos contenedores comparten todas las acciones que hace el kernel del sistema operativo. Llámese el kernel de Windows, o llámese el kernel de Mac, o llámese el kernel de Linux. ¿Sí? Todo eso comparte, ese contenedor comparte esas funciones del contenedor aquí abajo. Perdón, no del contenedor, del host y del kernel instalado en ese host. ¿Sí? Entonces comparten todas las funciones del kernel. ¿Por qué? Para hacer precisamente esa abstracción y no generar el mismo tamaño que la máquina virtual, que son dos kernels, ¿no? El kernel del hypervisor más el kernel del sistema operativo huésped. ¿Vale? Entonces, ahora, aquí digo que está mi comando Docker. Nosotros dijimos que en las definiciones anteriores dijimos que es una arquitectura cliente-servidor y que el cliente Docker es la interfaz principal donde nosotros le damos instrucciones al Docker. Ejemplificado, ¿cómo sería? Estas de aquí son el cliente, son instrucciones para construir, para jalar y para ejecutar. Ese es nuestro cliente. Y el daemon se llama dockerd, que es el que recibe las órdenes y las ejecuta. Ahora, ¿cómo se ejemplifica? Aquí estamos viendo que esta cajita es un Docker host. Digamos, es una máquina, la máquina que tiene cada uno de ustedes, y que le vamos a instalar Docker Daemon, ¿verdad? Y en ella va a poder existir los dos términos que estamos hablando, de las imágenes y estamos hablando de los contenedores. ¿Por qué digo que puede existir las imágenes? Porque yo puedo bajar de un registro público, por ejemplo, digamos el Docker Hub, puedo bajar una imagen de CentOS. En este momento puedo bajarla, ¿no? Por ejemplo, con Pool puedo descargar una imagen en particular. Pero puede vivir ahí mi imagen, estar guardada en mi máquina local, pero no ser un contenedor. Hasta el momento que lo ejecuto, en ese momento ya es un contenedor y se empieza a gestionar como un proceso, como bien decía Alex, ¿no? Hasta ese momento vive el Apache dentro de este de CentOS, vive dentro y está prendido y lo podemos utilizar. Cuando es una imagen, no. Y yo puedo tener en mi máquina una imagen de CentOS, una máquina de Ubuntu, una máquina de Debian. Perdón, no una máquina, una imagen de Debian. Pero hasta el momento que los ejecuto, puedo tener cada uno en su contenedor. O puedo tener 10 ejecuciones o 10 containers a partir de la misma imagen. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, puedo tener... A ver, déjenme ver acá el este. Ok. Puedo tener 10 instancias o 10 containers de la misma imagen, porque acuérdense que la imagen es de solo lectura. Y cada vez que se ejecuta una, tiene un número diferente, como si fuera un ID de creación de container. Por lo tanto, puedo tener e instanciar muchos de la misma imagen. Ok. Eso puede vivir dentro de mi host, dentro de mi computadora. Ahora, ¿de dónde me nutro? Al comenzar con esto, ¿de dónde me nutro? De imágenes. Pues puede ser del Docker Hub, que es mi Image Registry, que está auspiciada por Docker, donde yo puedo subir o puedo descargar todas mis imágenes de lo que más requiero. ¿Qué ventaja tiene el hub de Docker?
que directamente los creadores de CentOS meten imágenes al hub. Directamente los creadores de Ubuntu hacen sus propias imágenes y las ponen a disposición de la comunidad a través del hub de Docker. Esto quiere decir que no es que una imagen que subió Juan Gabriel Hernández sea la mejor, sino que tenemos la posibilidad de recurrir con certeza a imágenes que son proveídas directamente, digámosle así, los fabricantes de los sistemas operativos o de los software que nosotros usemos. Por ejemplo, hay Docker creados por Apache. Entonces sabemos que están bien creados porque pues, son los que hacen el software para esa funcionalidad. Entonces podemos confiar que a partir de ahí podemos sumarle más cosas, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja de este repositorio público como es el Docker Hub. ¿Hasta aquí alguna duda? Me entró una llamada ahorita y no alcancé a escuchar todo. Nada más alcancé a escuchar lo de que hay Dockers ya creados por las mismas marcas, por así decirlo, de las tecnologías. Pero quiere decir que todos también podríamos, nosotros podríamos diseñar nuestro propio Docker. Sí. Podemos, por ejemplo, basarnos en el más básico que nos genere CentOS y irle sumando cosas que nosotros necesitemos para nuestra propia funcionalidad, y eso se construyó ya una nueva imagen, y a partir de esa tú ya se la pasas, por ejemplo, a Polo, y Polo ya codifica el sistema A y tú puedes estar codificando el sistema B en la misma tecnología, pero sí se puede. Por ejemplo, nosotros visualizando los problemas que a veces se nos presentan aquí en desarrollo, que muchas de las veces no podemos trabajar de manera local, lo que viene siendo lo que todavía está dentro acá de la plataforma de sistemas. Lo que todavía tenemos dentro, se nos dificulta mucho trabajarlo tanto en local primero, y cuando lo trabajamos a veces el servidor tiene pequeñas diferencias del 29.3 con el Hancock, que es donde está todavía algunos sistemas trabajando. Entonces quiere decir que podríamos nosotros estar creando un Docker con las mismas características que el Hancock y montarlo en nuestro Windows, los que tienen Linux en su máquina, y estaríamos, como quien dice, prácticamente omitiendo el testeo subiendo al 29.3, por ejemplo. Exacto. El 29.3 estar testeando y evitarnos también la instalación del cliente de Fiverr en nuestros Windows y en nuestro Linux para estar haciendo las pruebas locales. ¿Sí? Sí. Okay. De hecho, por ejemplo, ahí te va cómo sería el proceso soñado, o bueno, que yo soñaría para que tuvieran ahí ustedes. Mira qué fregón me vive, yo lo soy para que ustedes lo hagan. Bueno, o sea, pero ¿cuál sería el ideal que yo veo? Es, ustedes platican, tienen un nuevo reto de generar un sistema para X o y platican las áreas tanto de infraestructura como de desarrollo de software. Y se genera decir, ok, pues este va a ser nuestro stack de desarrollo, va a ser PHP 7.4.5, no sé, va a ser MariaDB 10.5.3, va a ser Apache 2.4.1032. Entonces, ustedes generan los Docker necesarios y eso se reparte, pero va a ser el mismo que vas a tener tú en tu máquina, vas a desarrollar, el que va a tener Polo o al que se va a poner en producción. Esa sería la gran ventaja. Entonces quiere decir que, por ejemplo, ya nomás teniendo la infraestructura, ahora sí como quien dice física, y nada más sería échame a correr ese Docker ahí arriba, porque ahí va a estar viviendo la nueva aplicación. Exacto. Y ya no es necesario de que configuremos un servidor con estas características o sea, el proceso que hacemos ahorita normalmente. En efecto, así de rápido sería. Y una de las ventajas, por ejemplo, como lo veíamos de las características, es que decíamos acá en esta diapositiva que eran ligeros, ¿no? Como no estamos hablando de los datos, Benji, nada más estamos hablando de las aplicaciones para que funcione nuestra aplicación, pues sigue siendo bien ligero. Y en lugar de mover una máquina virtual, de que si ahorita pudiéramos generarla ahí con Pedro, ahí en la infraestructura que tenemos ahí en la Secretaría, y moverla con microbit,
Si ahorita pudiéramos hacer eso, estaríamos hablando de mover un archivo de al menos 5 gigas. Con esta tecnología estaríamos hablando de mover una imagen de al menos 200 megas o de al menos 100 megas. Es mucho la diferencia. Entonces, el despliegue, no te preocupas por subir 100 megas a los servidores, ¿no? O sea, realmente 100 megas pues ya no es nada a comparación de todos los datos que manejamos. Entonces, dime. Entonces ya sería, subes lo que viene siendo el Docker, pero ya te encargarías de configurarle dónde guarde los datos. Exacto. Ese es un tema ya es otra cosa, ¿verdad? Otra parte. Es tener el almacenamiento. Exacto. Por eso les hago, y a lo mejor estoy como que loco tratando de insistir, pero esa es la idea de quedarnos con los conceptos. Cuando solamente son los componentes que ya te compartí, me compartiste y se compartió Pedro, se llama imagen. Cuando yo instancio, voy a tratar de hablar como desarrollador, que obviamente ya no lo soy, pero cuando yo instancio esta imagen a que se ejecute, se convierte en contenedor. Entonces ya para términos de gestión ya es un container, pero antes de que se prenda, es una imagen, es un archivo. Bueno, no es un archivo, porque pueden ser varias componentes del archivo, pero es una imagen y es un contenedor. ¿Sí? Y en los Dockers también, ahí le configuras, como tú decías, pues necesitas saber cuánto necesita de RAM, cuántos a lo mejor, o sea, cuántos recursos va a utilizar. ¿También le dices cuánto de almacenamiento o nada más le dices a dónde? Ahí, mira, bueno, ya me voy a adelantar un poquito. Hay otro término que no hemos visto hasta este momento que se llaman volúmenes. Como estos, habíamos dicho que son de solo lectura, quiere decir que ahí adentro ya tiene la capa de las librerías del sistema operativo necesarios para el Apache. Tiene el Apache en sí. Y luego tiene las librerías del PHP. Y luego tiene el PHP en sí. Ok, entonces, esos son de solo lectura. Para tú almacenar las cosas, ya hablando de los subloads, de los documentos, o de la base de datos ya de que esté haciendo inserts, necesitamos un concepto que se llama volumen para ya poderlo hacer funcionar. Pero ya funciona como para poder acoplar y desacoplar. Y luego, ahora, ese es uno respecto al almacenamiento. Respecto a la parte de dimensionamiento de memoria y CPU, también lo podemos hacer. O sea, podemos decir, este contenedor de esta máquina virtual donde va a estar montada, o de este fierro físico donde va a estar montada, consúmete tales recursos, tanto de memoria como de CPU. Ahora, es un término ya no muy avanzado, pero es un término avanzado, y por eso tengo abierto esto. Y qué bueno que lo tocas aquí, me parece, yo creo que lo adecuado mencionarlo aquí. Esto es un término que se llaman cgroups. Los cgroups es una tecnología que me permite asignar CPU, memoria y acceso a disco a unidades más pequeñas, como por ejemplo Apache. O sea, yo también tengo tecnología como para poder decir, es una máquina física, pero el Apache solamente consúmete 2 cores de los 4, ¿no? Y bueno, ahorita en cuentas fáciles, dos cores para el Apache y 2 cores para la MariaDB, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se puede hacer con cgroups. Por lo tanto, se puede hacer una máquina física. Y por lo tanto, yo lo puedo hacer acá en Docker también lo puedo hacer. Yo puedo restringir el recurso. Ahora, fíjate lo que son a veces las cosas. Cuando dimensionamos así, podemos decir que funciona bien cierto sistema con tales unidades o tales recursos asignados, pero a lo mejor eso se utiliza solamente los días de 9 a 2, ¿no? Pero de 2 a 8 de la mañana, o sea, no son recursos que están apartados para eso, pero no se ocupan. Entonces, puede ser que a lo mejor ahí estemos pagando más recursos de los que usemos. Y a lo mejor con Docker nos podemos dar el lujo
de hacer una gestión más simple y poder optimizar más el uso del hardware donde esté. Y ahorita toco el tema del presupuesto, porque antes a esta reunión que tengo con ustedes, o este curso, tuvimos una reunión con Perla, y pues es importante la parte de los presupuestos, ¿no? Y más por el tema que pues ahorita todos sabemos de que es una bronca conseguir dinero, tanto de manera personal como pues de manera de gobierno, obviamente. Ajá. Entonces, pues también ahora, por eso yo aceleré el darles este curso, como para que conozcamos la tecnología y poder ser una tecnología que nos ayude a optimizar un poquito más desde el punto de vista presupuestal, ¿no? Tener más infraestructura, pero gastando menos, en pocas palabras. Ok. ¿Alguna otra duda, Benji? No. Argumentando algo de lo que dice Benji. Sí. Por ejemplo, está bien, o sea, tienes tu imagen, como dice él, trabaja en su máquina y tienes la imagen, supongo, ¿no? Que es donde defines cuántos procesadores o cuánto memoria o cuánto disco duro, no sé. Pero no va a ser la misma característica que va a tener un servidor, ¿no? Empezando por la velocidad del procesador y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. No sé qué tanto, por ejemplo, una máquina puede rendir o un servidor puede rendir para un contenedor funcionando, ¿va? O sea, ya lo que tú dices, ya un contenedor ya es el que está funcionando. Por ejemplo, no sé cuántos Apaches podrían estar corriendo en una sola máquina física, pues, por decirlo así. Uh-huh. Ok, mira, ahí te va. El primer comentario es: la asignación de los recursos de consumo de memoria y de RAM, tú no se lo das a la imagen, tú se lo das al contenedor. Es decir, la imagen es la misma que vas a tener tú en tu máquina de desarrollo o va a estar en el server. ¿Por qué? Porque son los componentes de librerías y binarios necesarios para que jale el PHP, para que jale la base de datos MariaDB. Cuando tú ya se lo asignas acá, la huella de gestión de memoria y de procesamiento es casi la misma que la ocupamos en una máquina física. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un proceso que se llame container, que se llame contenedor, que te ejecuta a su vez adentro un Apache, es básicamente la misma huella que ejecutar un Apache directo, con un digámosle un sobrepeso. Pues bueno, hay otra palabra, pero mejor es sobrepeso. Con un sobrepeso muy pequeño de huella. Me regreso acá. En comparativa con la máquina virtual, yo tendría que pensar, decir, yo tengo 6 cores, tengo 12 cores y tengo 8 gigas de RAM. Mi hypervisor se va a comer al menos un core en la gestión y al menos 2 gigas de RAM. Entonces eso me queda de 11 cores para dárselos acá y me va a quedar 7 gigas de RAM para repartirlos acá. En Docker no. Como es un proceso de este mismo, es una huella menor que la que genera el hypervisor con la máquina virtual. Entonces, yo puedo tener 2 Docker sirviendo Apache en la misma máquina, en el mismo host, con casi la misma huella en tamaño de recursos o en consumo de recursos que lo que pudiéramos tener instanciando 2 Apaches ejecutándose en el mismo servidor. Ahora, tenemos los mismos problemas, bueno, no problemas, tenemos los mismos retos que tenerlo como en el mismo servidor de manera física. ¿A qué me refiero? Pues el Apache por default jala en el 80, ¿no? Entonces yo puedo tener 30 Apaches, tanto en una máquina física en un servidor, digámoslo, en un sistema operativo instalado completo. Puedo tener 10 Apaches corriendo al mismo momento, pero funcionando en distinto puerto, ¿no? Acá igual. Si yo lo expongo, al exponerlo es que ya lo use mi máquina host, yo tengo que tener el Apache 1 en el puerto 80, el Apache 2 en el 81 y el Apache 3 en el 82. Eso va a tener que seguir sucediendo. Pero volviendo a lo de los recursos, es que
se le suma muy poquito, Pedro, muy poquito de la parte del Docker Daemon, porque sigo utilizando los mismos recursos del sistema operativo, que son los mismos que tiene alojados de todo el fierro o a toda la máquina virtual. Pero no sé si te contesté, Pedro. Sí, Juan. Ok. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Los demás? ¿Alguna duda? Ok. Sigamos. Seguimos escarbándole un poquito más. Ya dijimos que nuestras imágenes las podemos saber. Ahorita que vamos a comenzar, vamos a bajar nuestra imagen del sistema operativo, la vamos a bajar del Docker Hub para poder empezar a hacer experimentos. Pero esa imagen que vamos a bajar ya está constituida de una forma. Y ahora, eso vamos a empezar a expulgarlo. ¿Qué es una imagen, no? Es un paquete, digo, el paquete como unidad, ¿no? O cajita o bolsita, como le quieran decir, pero es una unidad que contiene toda la configuración necesaria para que funcione un servicio. Ya dijimos que para que funcione le tenemos que dar run y en ese momento ya es un container asociado a una imagen. Pero esa imagen, cuando la pudimos descargar, ¿qué es? Esa imagen está construida por capas. Y esas capas es la pregunta que hacía Benji, que si yo le puedo poner ya cositas para que jalen o la configuración del PHP INI y demás. Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la capa 1 es el sistema operativo, o sea, lo necesario para que jale. La capa 2 es lo que se va a ejecutar dentro del sistema operativo. La capa 3 es lo que se ejecuta para levantar el servicio, o sea, la imagen del PHP INI y demás, o sea, para que jale el Apache o jale el MariaDB, aparte son estas, al menos son estas 3 capas. En los contenedores que hemos puesto de ejemplo, digo ahorita de manera teórica, por ejemplo, hablábamos de un container de Apache y un container de MariaDB, cada uno de esos 2 containers tendría 3 capas adentro, o 3 layers. ¿Y cómo se representa? Que es a veces donde empiezan las confusiones y a veces se dice que Docker puede ser más complejo de lo que es, porque no entendemos esta parte, ¿no? O sea, no lo tratamos o queda muy confuso dentro de la literatura así muy light. Es que estas imágenes esta imagen que yo descargué que tiene 3 capas, se construyó dentro de un archivo que se llama Dockerfile, que yo puedo instanciar. Por ejemplo, yo les pasé o bajamos una imagen de CentOS 7 del Docker Hub, que les he comentado que es confiable porque la suben directamente los fabricantes o las marcas. Y luego esta es la primera capa. Y luego yo ya le hice que adentro de ese CentOS 7 se instale el Apache, la segunda capa. La tercera capa, que ejecute el Apache. O sea, que esté prendido. ¿Sale? Entonces, esa imagen construida con estas instrucciones, yo ya la personalicé. Ya me basé en una de ellas para poderle agregar alguna otra cosa y poder hacer cierto comportamiento. Entonces, cuando arranquen la imagen y se convierta en contenedor, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a instalar y va a encenderse el Apache y va a estar el Apache funcionando para nuestro servicio. ¿Sí? Entonces, esto es referente a la pregunta que hacía Benji. Las imágenes están compuestas por capas y esas capas las podemos ir agregando nosotros a nuestro placer y a nuestra necesidad para que se pueda ir construyendo el contenedor con el servicio que yo quiera y que para prestar la funcionalidad. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Esa imagen que, bueno, en ese ejemplo que dices, la bajo, ya trae toda la configuración de las características del sistema operativo necesarias para que corra el Apache, ¿verdad? Sí, mira, deja entro rápido al hub de Docker.
ejemplo, aquí estoy en la imagen oficial de CentOS. Y estas las actualizan bien seguido, entonces está chido. Pero hay todas estas variedades, miren. Por ejemplo, ese Docker nada más para el puro sistema operativo de CentOS. Exacto. Pero mismo aquí, como dice búsqueda de CentOS, sí, que por ejemplo también la subió aquí, y este está con MariaDB 10. Pero es un CentOS 7 con MariaDB 10.1. Y este tiene con MySQL 5.7, pero tú dices, no, yo soy purista, y yo quiero construir mi propia imagen para validar que exactamente tenga lo que yo quiero. Ajá. Entonces, parto de esta versión de CentOS, el sabor que tú quieras. Ajá. Por ejemplo, ya me 608, 7 y demás. Tú le das, por ejemplo, clic aquí y ya te dice cómo puedes, qué es lo que tiene. Y luego, me retacho. Puedes ver la etiqueta de cómo bajarlo, ¿no? Al rato vamos a ver, cuando empecemos a hacer las prácticas, vamos a ver cómo hacer referencia a estas etiquetas, que son básicamente etiquetas de nuestros contenedores, o nuestras imágenes, perdón, para poderlas bajar y hacer uso de ellas. Pero entonces así tú le puedes ir agregando capas, ya sea que tú decidas, por ejemplo, si buscamos una imagen que esté de Apache. Por ejemplo, Apache tiene sus oficiales. Y luego, pues ya tiene las versiones, ¿verdad? De las UVs. Pero pues están basadas en algún sistema operativo. Entonces habrá que ver en cuál se basan, ¿verdad? Y si te conviene hacerlo, ¿no? Si te conviene usar esa o construir tu propia imagen. Por ejemplo, yo sí recomendaría que, aunque las construyamos, pero sí basarnos en el sistema operativo que nosotros queramos, pero sí en su imagen oficial, en la más pura, por así decirlo. Sí. De la versión o en el sabor que queramos. Ahí, a partir de ahí, porque ahí ya tenemos mucho control de cómo está hecho, ¿no? Sí. ¿Sí más o menos te respondí o no? Sí. Ok, hecho. ¿Alguna otra duda de alguien más? Ok, seguimos. Bueno, nada más rápido, es una imagen, podemos construirla nosotros mismos y como son capas, pues le podemos ir sumando n capas, las capas que nosotros necesitemos. Porque a fuerza tenemos que partir de una capa, ¿sale? Ok. Ahora, hemos hablado de que cuando está solamente la unidad, la cajita, el paquete de cosas necesarias para ejecutar Apache o para ejecutar MariaDB, pues se llaman imágenes, ¿no? Hasta el momento que lo hacemos, que lo ejecutamos, se convierte en contenedor y eso le suma una capa adicional. Entonces, la imagen en su concepción de paquete, de unidad, cajita, bolsita, como le quieran decir, de las capas que ya traiga, son solamente de solo lectura. Al momento de ejecutarlas, por eso le pongo aquí no me encontré otro iconito que diga run. Entonces pongo esto, al momento de nosotros ejecutarle, decirle al Docker daemon, ejecuta esta imagen, o run esta imagen, en ese momento se genera una cuarta capa, que es la cuarta de ejecución. Que esta sí es de lectura-escritura, pero esta capa es volátil. ¿Qué quiere decir? Si yo le hago algo adentro de ella, cuando está en ejecución, al momento de apagarla, de apagar el contenedor o destruir el contenedor y volver a ejecutar el contenedor a partir de la imagen, va a ser otro contenedor, pero con lo último que le guardamos aquí, por ejemplo, con lo único que le guardamos aquí ya no va a estar. Si usamos un nano de un manualito de un README, ya cuando estamos adentro del contenedor y hacemos un archivo que se llama README de nosotros y ahí hacemos algo, cuando lo apaguemos o apaguemos nuestra máquina física y lo encendemos,
y arranquemos nuevamente un contenedor a partir de la misma imagen, esto ya no va a existir. Ese README que creamos no va a existir. ¿Sí? Porque es volátil. O sea, la capa 4 es volátil. O bueno, puede ser la capa 10, pues, pero cuando se ejecuta, esa capa sí es de escritura, pero va a ser volátil. ¿Qué quiere decir? Que para construir características dentro de un Docker, lo vamos a hacer a través de un Dockerfile, como veíamos acá. Pero lo que hagamos aquí adentro va a ser volátil. Y por eso cuando me preguntaba de Benji de cómo dimensionar en cuanto al espacio, y le mencioné el término volumen, quiere decir que los datos que sean persistentes para nuestro requerimiento de funcionalidad de servicio va a tener que estar montado en ese concepto que es volumen. ¿Sí? Entonces, aquí es donde empieza ya esa parte. Ya lo ejecutamos. Al momento de que existe solamente la imagen, son las capas que ya están preconfiguradas y que son de lectura y que podemos instanciarlo y ejecutar un contenedor en ese momento, en el momento que nosotros lo deseamos. Cuando lo instanciamos y ya sabemos que nuestra capa 4, en este caso, es volátil, cuando lo instanciamos y ya lo tenemos en producción, bueno, no en producción, cuando lo tenemos en ejecución, este contenedor ahora va a tener o puede llegar a tener varios atributos adicionales. Va a poder tener la imagen en la cual partió, obviamente, que siempre está correlacionado, de que de ahí se encendió y de ahí empezó desde ahí nació. Va a tener un volumen asociado, volúmenes asociados respecto a los datos que queremos que sean persistentes, en este caso, pues el propio código del sistema, o va a ser, o el volumen donde guardemos la base de datos, pero también cómo va a estar expuesto hacia nuestros clientes, ¿no? La arquitectura más simple sería que si todos ponemos un Docker daemon funcionando en nuestras máquinas como lo vamos a hacer y podemos tener un contenedor todos funcionando como también lo vamos a hacer, pero puede ser que ese no sea expuesto hacia la red, esté solamente hacia adentro de nosotros, ¿no? Y eso puede ser a nivel puerto. O sea, yo le puedo decir, enciéndete un contenedor a partir de la imagen de Apache y enciéndete en el puerto y dile al Apache que se encienda en el puerto 83 de mi máquina, porque el 80 yo lo tengo un Apache físico instalado en mi máquina. Entonces, préndete en el 83 y va a funcionar para mi máquina. No quiere decir que sea para toda la red. La arquitectura más sencilla sería ese puerto 83, yo lo expongo a través del FORT y a través del firewall, de lo que sea. Incluso podemos hacer que ustedes pudieran entrar a un Apache contenerizado en mi máquina a través de internet y llegar hasta mi máquina sin mayor problema, ¿no? Entonces, pero esa es la forma más sencilla, la arquitectura más sencilla, ¿no? O así como veíamos en la imagen acá, en esta, donde ya tengo alta disponibilidad de un mismo imagen un mismo contenedor en distintos hosts, que ya tengo que utilizar técnicas o capas adicionales de red. Y hablo de capas adicionales de red, no significa que tenga que tener un switch o que tenga que tener otra cosa, sino son otras capas de software adicionales para la gestión de red. Entonces, retomando un poquito, ya cuando lo tengo funcionando, mi imagen, solo lectura. Mis volúmenes, pues los datos persistentes que yo tengo asociados a esa capacidad, a esa funcionalidad que yo expuse dentro de un contenedor. Y mi red es cómo lo voy a exponer al mundo o si lo quiero exponer al mundo. En el caso que veíamos de que para la etapa de desarrollo, pues ustedes lo van a utilizar para desarrollar, codificar, lo que ustedes quieran y manden. Pero cuando al momento de que se lo pasen, por ejemplo, a Pedro, es decir, este es el contenedor que quiero que pongas a producción, o esta es la imagen de contenedor que quieras que pongas a producción, Pedro lo que tendría que hacer es agarrarlo del repositorio que tienen ustedes y subirlo al servidor donde se vaya a desplegar al host e instanciarlo. En ese momento, pues lo vamos a tener que instanciar también a los volúmenes para tener los datos persistentes y a las redes que sean pertinentes para prestar los servicios hacia producción y exponerlos hacia nuestros usuarios, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Todo bien? Déjenme checo acá el chat. Ok, no hay dudas. Excelente. Vamos. Entonces, ya tenemos varias componentes de lo que es un container para producción. Ahora, ¿por qué hace que funcione en todos lados, no? O sea, si lo vemos así, esta imagen me gustó mucho porque ve tanto la parte de producción como para la parte, más bien, visualiza componentes para producción y también nos da pie para entender el cómo funciona y la flexibilidad que tiene este tipo de tecnología y por qué se dice que es una arquitectura modular. Ahora, sabemos que jala en un Linux, que jala en un Windows, que jala en un Mac, que puede jalar en un Solaris, que puede jalar en un SmartOS. Ahora, en medio sabemos que es el Docker Daemon, ¿no? Que se ve como container D, ¿vale? Ahora, este daemon también tiene su contraparte para producción, ¿no? O sea, yo puedo despegar ese mismo Docker que generé en una máquina Windows 10 sin parchar y demás que yo uso, que la generé, la puedo subir a Amazon Web Service a través y containerizar en un servicio que se llama SS, sin problema. Lo puedo meter a la nube de Microsoft y con el servicio que ellos tienen de ACS lo puedo desplegar. Puedo utilizar para gestionar ya sea Docker Swarm, ya sea Kubernetes, ¿no? Puede ser, si utilizo el sabor de Kubernetes, puedo utilizar OpenShift, puedo meterlo a Google Container, puedo utilizar una variedad de sistema operativo que se llama Mesos para utilizar tanto el data center de Mesos como el sistema operativo de Mesos. Hay otro que se llama CoreOS, que no aparece aquí, pero es otra variedad. O puedo tener un Cloud Foundry y puedo hacer en Pivotal Cloud Foundry o puedo meterlo en el servicio de Bluemix Container, ¿no? Son sabores a donde esa misma imagen que construí en ese Windows sin parchar y demás, puedo poner en producción en ese momento, yo creo que en 2-3 minutos está en producción en cualquiera de nuestras plataformas. Llámese en una que construyamos o en otra que esté ya a nuestra disposición como esa misma unidad es compatible con absolutamente toda esa parte. ¿Qué cosas tenemos? Acá pues las usamos pues, para poder desarrollar, hacer pruebas de concepto y demás, pero no para producción, ¿no? Pero para producción yo puedo elegir una nube que ya preste el servicio de container o yo puedo instalar directamente en un CentOS y puedo utilizar el Docker Daemon y a partir de ahí empezar a crear todas las capas superiores de infraestructura para brindar un servicio de ya sea de disponibilidad o de seguridad o lo que yo quiera. O puedo utilizar, por ejemplo, Mesos, o puedo utilizar otro que se llama, por ejemplo, CoreOS. Este es otro sistema operativo que es otro sabor distinto. Creo que también está basado en Red Hat, si no me recuerdo, en CentOS. Pero este ya viene específico teniendo la gestión de contenedores. Entonces, yo puedo elegir el sabor de crear mi propia instalación a medida y como yo lo necesito y con lo que yo sé, que puedo tener un CentOS y luego el Docker Daemon y luego ya arriba Kubernetes y luego ya todas las capas que necesitamos para redes y demás. Y puedo hacerlo funcionar o incluso puedo meterle OpenStack y demás y ya tener ahí nuestro sabor propio de mezcla de componentes de software libre para tener toda nuestra plataforma, o puedo decidir que en ese momento Amazon sacó una promoción y puedo mandarlo directamente a Amazon de esa misma unidad. Cosa que si lo hacemos con máquinas virtuales, pues sabemos que no son compatibles unas con otras, ¿no? Por ejemplo, actualmente nosotros utilizamos VMware en nuestro centro de datos local, pero utilizamos KVM con Proxmox en nuestra nube con Microbit. Y Amazon está basado su máquina virtual en Xen. Entonces,
de manera directa como para llevarnos esa unidad. Y aparte es más difícil mover, no sé, 20 gigas o lo que pese la máquina virtual de un lado a otro, es más difícil. A nuestro container, pues ya lo movemos muy rápido. ¿Alguna duda de la arquitectura modular? Ok. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo al mostrarles esta diapositiva? Simplemente nosotros vamos a estar trabajando en este momento aquí, pero eso mismo que vamos a hacer ya tiene las características como para producción. Hablo del container en sí, de la imagen, como para aventarlo hacia cualquiera de las nubes ya hechas. Y también les quiero decir que hay muchos sabores de cómo poder utilizar contenedores, no solamente la marca Docker, porque si vemos aquí en este hub, es muy sencillo ver que Docker es un .com y por lo tanto es un com, tiene fines de lucro. Si bien es cierto es que donó o está donando hasta este momento la tecnología para hacerlo gratis, el community, tiene su versión community, también tiene su versión enterprise. Su versión enterprise que tiene, pues no tiene mayores características de contenedor como tal, sino más de gestión, la parte enterprise. Pero no solamente es la marca Docker. Hay otras alternativas que también son contenedores, que están basados en eso mismo, que son compatibles y que yo puedo mover en uno u otro, ¿sí? Eso es lo que trato de ejemplificar en esta lámina. Ahora, ya nos falta 15 minutos. Mejor, en lugar de pasar a la siguiente, que ya es instalación de todo lo que tenemos que hacer, se los voy a compartir al final del curso. ¿Qué tienen? El siguiente tema ya era instalarlo. Ahora, tenemos muchas variedades de sistemas operativos, entonces yo lo que hice es, me di la tarea de buscar, tampoco tiene ciencia instalarlo, me di la tarea de buscar los distintos sistemas operativos que podemos llegar a tener y cómo instalarlo. Por ejemplo, tenemos una forma de instalarlo en CentOS 7, una forma de instalarlo en CentOS 8, una forma de instalarlo en Debian 10, una forma de instalarlo en Windows. A mi pesar, también hice el manual para Windows, que bueno, pues no es manual más que NNF. Y ahora, ¿cómo instalarlo para Mac? ¿No? Creo que cubrimos todos los sistemas operativos que podemos llegar a tener. Creo que esto lo vamos a hacer el día de mañana y les voy a decir por qué. Porque hay ventajas y desventajas. Bueno, no desventajas. Hay algunas ventajas de los sistemas operativos normales, digo normales para que cualquier usuario pueda utilizar, como Windows 10 o Mac, porque ya hacen que tenga incluso hasta Kubernetes como paquete para poder gestionar en uno o en otro. Entonces, mañana vamos a hacer la instalación en un CentOS 7 para poder ya empezar a practicar y demás. Y prefiero dedicarle estos minutos que restan a ratificar y empezar a hacer, voy a hacer unas preguntas rápidas ya dirigidas a ustedes para que saber que si ya hoy nos movemos de este tema, ya no vamos a tener dudas de lo que vamos a seguir haciendo ya con práctica. Porque todo lo que vamos a hacer a partir de esta clase, vamos a hacer ya puras prácticas. ¿Cuál va a ser? Vamos a bajar una imagen, vamos a ponerla en producción, vamos a intentar acceder a ella. Si es alguien que tiene, por ejemplo, infraestructura a la mano o que le gusta la infraestructura, a lo mejor que nos comparta desde su casa o desde donde esté para poder llegar al contenedor. O sea, vamos a hacer ese tipo de cositas y prácticas, pero ya sobre la marcha y puros laboratorios. Casi la idea es que estén los comandos, voy a documentarle los comandos para hacer el laboratorio, pero pues todas las revisiones y todo lo vamos a tener que hacer cada uno de nuestras máquinas. ¿Qué vamos a necesitar? También para comentarles eso. Todos vamos a necesitar una computadora, no necesita ser la computadora más grande del mundo, sino una computadora normal con cualquiera de estos sistemas operativos donde le podamos instalar el Docker. Si, por ejemplo, ustedes ya quieren tener para hacer cosas más a detalle, yo les recomendaría, o que si tienen características suficientes en su máquina para hacer cosas, yo les recomendaría generar una máquina virtual
y en esa máquina virtual hacer todo lo de Docker. ¿Por qué? Porque nos va a servir para ejemplificar cómo va a funcionar una arquitectura de un servidor de un host OS o de un hypervisor y demás. Entonces, yo recomendaría esa parte. Y ahorita ya les voy a empezar a preguntar un examen rapidito. Ok. Primero, ¿cómo le vamos a cargar nuestros datos, nuestra base de datos que va a tener inserciones, borrados, consultas a los contenedores? ¿Cómo se llama el componente con el cual se lo vamos a cargar? ¿Alguien que me responda? Volumen. Exacto, con un volumen. Ahora, con sus palabras, por ejemplo, Juan Carlos, con tus palabras, dinos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual? ¿Será que cuando se enciende el contenedor es cuando empieza a funcionar la máquina virtual? Bueno, más bien llegué tarde. No te preocupes. Pero sí, el ¿Qué chiste es de que nos complementemos para que todo nos quede claro. Número. Échale. Bueno, la imagen es como dijéramos la definición. Y cuando ya lo echas a jalar, entonces ya es el contenedor, es, digamos, como lo que viene siendo en programación en la clase y ya la instancia después ya cuando lo echas a jalar. Exactamente, Juanito, exactamente. Mejor que eso no lo podías explicar. Y yo creo que ese símil para los que son de desarrolladores, yo creo que quedaría bastante claro. No sé si con ese símil que hizo Juanito te quedó claro, Juan Carlos. Sí, con eso está bien. Gracias, Juanito. Ok, ¿qué otra cosa vamos a preguntar? Ese mismo objeto, cajita, bolsita y demás, lo puedo utilizar, puedo crearlo en una máquina Mac y si se lo comparto a alguien que tiene máquina Windows, ¿funcionaría? ¿Nadie? Sí. Me contestaron por el chat. Perdón, es que te les digo que ya mañana uso la laptop. Sí, en efecto. Ahora, voy a aprovechar para platicar un poquito de este tema, que no lo voy a profundizar porque, pues, como me conocen, aparte de que no soy experto en Microsoft, pues no me gusta. Entonces, este tiene una diferencia a raíz de lo demás, de lo de Mac o en Linux. Es otra tecnología de sistema operativo que no tiene los mismos principios que tiene la parte de Linux como tal, ¿no? O las coincidencias que tiene, por ejemplo, un Unix con un Linux. Ahora, en Windows, pues también existe la necesidad de compartir aplicaciones hechas en Linux que son compatibles en un Docker Engine instalado en un Windows, que lo van a poder hacer funcionar, sí. Pero también para las personas que desarrollan en Microsoft, pues van a tener esa misma necesidad, pero de compartir contenedores hechos en Microsoft. Entonces, en Microsoft existen dos versiones de contenedores, uno de Windows y uno de Linux. Actualmente todavía no existe de manera estable y recomendada un bridge que diga, es un container hecho de Windows, pues jala para Windows y demás. Es de Linux, jala para Windows. No. Todavía le tenemos que decir a nuestro Windows, decir, ¿vas a utilizar contenedores de Windows? Ok. Es una opción, lo marcamos. Y ahí vamos a poder contenerizar un Windows 10, un Windows Server y demás. Que obviamente, nada más como dato curioso, pues no van a tener acceso a una terminal o a un escritorio, a un RDP, a ese Windows contenerizado, ¿eh? O sea, es muy distinto, no existe todavía esa posibilidad.
quizá en un futuro, pero ahorita no. Para producción no está y creo que tampoco para desarrollo todavía. Entonces, al Windows 10, los que vayan a utilizar prácticas en Windows 10, por default se instala Container Linux, que sí va a ser el que nos comparta Pedro, que tiene servidores, lo vamos a poder ver y correr en el Windows 10, que es donde lo instalamos. Pero si le cambiamos esa opción a que sea contenedores de Windows, pues no va a poder ejecutar los contenedores que tengamos en Linux, ¿sí? Entonces, solamente eso para las personas que decidan utilizar o hacer las prácticas en un Windows, si es que hay alguien que lo decide hacer en un Windows, que tiene esas dos versiones, ¿no? Y ahora, otra cosa importante. Tengan cuidado, digo, porque ya me pasó. Como soy inexperto en Windows, a lo mejor a ustedes no les pasa, pero cuando ustedes cuando lo instalan, tiene la capacidad de decir, le van a utilizar las funciones de Hyper-V de Windows. Entonces, en ese momento hace ahí unas cosas que luego les dan la torre las redes de las máquinas virtuales si tienen ahí máquinas virtuales. ¿Sale? Que se puede corregir ahí con un chorro de trucos, pero ahí es un problema. Bueno, pues no sé si de convivencia o de inexpertise en Microsoft. Pero ahí yo batallé un poquito porque lo hice funcionar en Windows y todo, pero pues me echó a perder otras cosas que sí uso más frecuentemente de la virtualización. Y otra cosa que hay que señalar es que cuando ustedes utilizan un container en Windows, utiliza abajo su capa de virtualización que se llama Hyper-V. ¿Vale? O sea, no realmente no es magia, sino hace como que una máquina virtual para generar el kernel de Linux. ¿Por qué? Porque pues Windows no tiene el kernel de Linux, que lo tiene otro Linux. Entonces, lo que hace es que hace una simulación, ¿cómo se le puede decir? Hace una ejecución sobre una máquina virtual en background totalmente. Ustedes no se enteran que hay una máquina virtual funcionando. Esa es la manera en que pueden hacer convivir un Docker hecho en Linux, con un Linux adentro, y ejecutarlo dentro de un Windows, que puede ser un Windows 10 o puede ser un Windows Server sin mayor problema. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto de lo de Windows? Y ya mañana tengo otro monitor para no estar batallando con esto. Ok, entonces, de esto, ahorita cerrando el curso, se los mando por correo. Ya va a tener estas láminas. Y voy a seccionar aquí. Voy a estarles pasando el material. Como todavía estoy haciéndole muchos cambios porque unas cosas me encuentro otra información y lo cambio. Entonces, les voy a compartir por día. Al término de cada día, les voy a compartir todo el material que vimos, al menos en esta parte. Y veo si hay posibilidad de poder grabar la sesión el día de mañana, que ya va a ser más de práctica. ¿Vale? Entonces, si no hay otra duda, pues por el día de hoy le cerramos hasta aquí. A la misma hora nos vemos y ya va a ser pura práctica para que tengan ahí a su mano en la máquina que quieran trabajar. Que ya tengan la máquina virtual instalada del sistema operativo que quieran instalarlos. Si van a utilizar si utilizan Windows como escritorio y quieren trabajar sobre un CentOS 7, pues que ya tengan su máquina virtual instalada con conexión a red y demás, para ya nada más instalar el Docker y empezar a hacer prácticas sobre Docker. ¿Sale? Eso es lo que les encargaría de tener para el día de mañana. Ya todo listo su entorno. Digo, ya hemos instalado muchas veces máquinas virtuales, ya todo eso, por eso ya no lo incluí en este curso. Digo, ya tengan instalado ahí el sistema operativo donde quieran trabajar. Para mañana ya hacer toda la configuración e instalación de Docker y empezar a expulgar poco a poco y hacerlo funcionar. ¿Sale? Entonces, si no hay ninguna duda, pues le dejamos hasta aquí y mañana nos vemos, si Dios quiere. Mañana nos saludamos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Juan. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.